para amortazarse a las estructuras culturales o a los sistemas o al sistema del mundo. Desde su origen en los días apostólicos, desde su origen en la iglesia primitiva, el evangelio se presentó no como un discurso particular, no como un discurso moral, sino más bien como una demostración viva del poder de Dios. Una de las características que tenía el evangelio desde sus inicios era la manifestación del Espíritu Santo, capaz de cambiar corazones, de sanar cuerpos y de liberar a aquellos que se encontraban cautivos. Sin embargo, cuando nosotros miramos el panorama contemporáneo del evangelio que estamos viviendo el día de hoy, cuando nosotros observamos el evangelio contemporáneo de la fe que estamos viviendo hoy, notamos una pequeña distancia entre el evangelio que se vivía, que se predicaba en tiempos apostólicos o en tiempos de la iglesia primitiva y en los tiempos actuales. ¿Por qué? Porque la iglesia del primer siglo no tenía templos lujosos, no tenía la tecnología que nosotros hoy tenemos, no tenía mucho renombre, no tenía muchos materiales quizás para transmitir el mensaje como nosotros hoy lo tenemos en la iglesia. Sin embargo, la iglesia primitiva o apostólica tenía algo que era el fuego del Espíritu, tenía el poder del Espíritu y manifestaba el evangelio de poder por medio de obras milagrosas, tales como sanidades, como libertad a los endemoniados y hacer obras milagrosas por medio del Espíritu Santo. En cambio, el evangelio moderno, influido por el pensamiento postmoderno, tiende a centrarse más en el bienestar, tiende a centrarse más en la felicidad emocional, tiende a centrarse más en los logros personales, tiende a desplazar muchas veces a Cristo como centro del sermón. Y fíjese que hoy se habla de mucho éxito, pero de poca santidad. Se enfatiza en la prosperidad, pero se omite el sacrificio. Se promueven las plataformas, pero se descuidan los altares espirituales. Entonces, el apóstol Pablo fue enfático en esta parte. Por esto es que en la primera carta que él le escribe a los hermanos de Corintios, en el capítulo 4, verso 20, el apóstol enfatiza y dice que el reino de Dios no consiste en que en palabras, sino en poder. Y esto él lo dice porque el evangelio de Jesucristo no se mide en las muchas elocuencias, sino que se mide por las evidencias. Una de las cosas que nos hace diferente a nosotros de las demás religiones es que nosotros no somos una religión de puras palabrerías, sino que somos una religión donde se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, de que el evangelio no consiste en muchas informaciones, sino en la transformación. Obviamente, esto no desliga el conocimiento de la palabra, jamás. Esto no lo va a desligar, porque una de las cualidades que muchas veces nosotros tenemos como iglesia es que queremos desligar el conocimiento de el poder. ¿Y qué es lo que da como resultado? Una iglesia muchas veces sin poder porque no tiene el conocimiento. Porque querer desligar el conocimiento de la unción del evangelio es un error garrafal. El conocimiento nos va a permitir a nosotros poder manifestar el poder del Espíritu Santo. Por esto, el mensaje o la conferencia de hoy es un llamado a volver. ¿A volver a qué? Volver a la pureza del mensaje. Volver a la centralidad de Cristo.
por ver a la dependencia del Espíritu Santo. La iglesia primitiva cambió el mundo, cambió toda la sociedad que existía en aquel entonces, sin tener muchos templos lujosos, sin tener plataformas digitales con muchos ratings o muchos seguidores. Entonces, hoy nos enfrentamos nosotros, en contraposición a la iglesia primitiva, nos enfrentamos a una gran pregunta. ¿Dónde está el evangelio del poder? ¿Hay evangelio de poder hoy? ¿El evangelio de poder solo fue en la iglesia, en el tiempo de la iglesia primitiva? ¿El evangelio de poder solo fue en tiempo o en una temporada del siglo XX o el siglo postmoderno? El evangelio que hoy nosotros estamos viviendo, contextualizado a la República Dominicana, ¿es realmente un evangelio de poder? Pero antes de dar respuesta a esta gran pregunta, a la que le pedimos, por favor, no la olvide, sosténgala por ahí, escríbala por ahí, para ver si le damos respuesta en orden. Pero antes de entrar directamente en materia, tenemos que conceptualizarnos de lo que estamos hablando. Miren, hablar de evangelio, hablar del concepto de evangelio, desde su raíz griega, podemos decir que se refiere a una palabra que significa, o esto se pronuncia, evangelium, que se traduce como buena noticia o como un anuncio gozoso. Podemos decir que el evangelio, en su sentido teológico más pleno, es la revelación progresiva del plan redentor de Dios cumplido en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el evangelio. El evangelio es esa buena noticia que nosotros podemos hablar y dar por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, cuando hablamos del poder, esta proviene de una palabra griega que se pronuncia dinamis. Gracias. Bien, que se pronuncia dinamis o dunamis, que significa poder, que teológicamente es la manifestación visible de su naturaleza invisible. Por esto el apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, verso 20, de que porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Y esto es por medio del poder que podemos ver su obra, que podemos ver a este Dios invisible obrar en una visibilidad patente. Entonces, el poder es el despliegue de su gloria en acción. El poder es ese despliegue de su gloria en acción. Pero este poder se puede manifestar en 3 dimensiones. Número 1, poder para salvar. Y aquí radica el texto que nosotros utilizamos en el inicio, donde el apóstol Pablo le escribe a los romanos y él le dice en aquel capítulo 1, verso 16, que él no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios. ¿Pero para qué? Para salvación. O sea que una de las dimensiones del poder es la salvación que nosotros hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso él dice que el evangelio es poder. ¿Pero poder para qué? Para salvar. Porque ninguno de nosotros tenemos la capacidad de poder salvarnos de nuestros propios pecados. El único que puede hacerlo, y es por medio del evangelio, es nuestro Señor y Dios por medio de Jesucristo. Entonces, este poder transformador opera bajo esta dimensión. Número 1, poder para salvar. Número 2, opera bajo la dimensión de poder para sanar y liberar. Por esto es que en el evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 43, nos dice, y todos se maravillaban de la gran potencia o del gran poder de Dios, porque Jesús no demostró un reino de palabras solamente, sino que demostró un reino o un evangelio capaz de sanar y capaz de liberar. Por eso es que Lucas capítulo 4 verso 18 despliega todo
todo lo que Jesús venía a hacer. Él venía a libertar a los cautivos. Él venía a sanar a los enfermos. O él vino más bien a libertar a los oprimidos. Porque el evangelio de poder que Jesús demostró no era un evangelio solo de palabra, sino de poder. ¿De poder para qué? Poder para sanar y poder para liberar. De este dunamis, de este evangelio de poder, es del que estamos hablando hoy. De ese evangelio que tiene poder para salvar, que tiene poder para sanar y número 3, tiene poder para testificar y vivir en santidad. Esta es la tercera dimensión del poder. Poder para testificar y poder para vivir en santidad. Por eso es que en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, que es un texto que es muy conocido por nosotros. Allí la Biblia dice, pero recibiréis cuando haya venido sobre vosotros. Y dice que me seréis testigos. Entonces, la tercera dimensión del poder es para testificar y para vivir en santidad. Porque con nuestras propias fuerzas nosotros no podemos testificar ni vivir en santidad. Porque recuerde bien que nuestra carne siempre querrá ir en base a nuestra concupiscencia y en base a nuestros deseos. Pero por medio del poder del evangelio nosotros podemos testificar y vivir en santidad. Este es el poder del evangelio. No es un poder para exhibición. No es un poder para exhibición. Es un poder para transformación. Es un poder para edificación. Es un poder para expansión del reino de Dios. El evangelio de poder no es una doctrina fría. No es un sistema religioso. No es algo que nació en un laboratorio de la religión. El evangelio de poder nació en el corazón de Dios. Nació por medio de la manifestación del Hijo de Dios. Y por medio de Él y por Él, nosotros hoy tenemos ese poder. Amén. Amén. Bien. Entonces, vamos a tratar de dar un pequeño recorrido rápido para poder observar el evangelio en tiempos de la iglesia primitiva. Pero también vamos a ver una pequeña visualización del evangelio postmoderno del siglo XX y finalmente el evangelio del siglo XXI. Pero vamos a remontarnos un poco a la historia. El evangelio de poder en la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos, Lucas, que es de hecho su autor, describe que los primeros creyentes recibieron el Espíritu Santo y poder para ser testigos de Cristo, como lo mencionamos en Hechos capítulo 1, verso 8. Desde ese momento, el evangelio no solo fue un mensaje de palabra, sino de demostración viva del reino de Dios en acción. Es por esto que su impacto se manifestó en 3 dimensiones principales. Vamos a ver. Número 1, testimonio personal. Hombres y mujeres renovados daban evidencia de una vida nueva. Una de las características que tenía la iglesia primitiva es que ellos tenían un testimonio personal y manifestaban el poder del evangelio por medio de esta transformación personal. ¿Por qué? Porque eran hombres y mujeres que habían sido transformados, que habían sido renovados. Muchos se quedaron impactados cuando Pedro comenzó a hablar y dijeron, pero este no es del burgo, porque el Espíritu Santo comenzó a dar testimonio por medio de estos grandes hombres de Dios. Entonces, el impacto de la iglesia primitiva se manifestó primeramente por su testimonio personal a través de hombres y mujeres que asumieron un compromiso con el evangelio de Dios. Hechos 4:33 nos dice, y con gran poder, gracias. Y
Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia sobre ellos. Lo que significa que donde quiera que llegaban, los hermanos de la iglesia primitiva daban testimonio de que Cristo había renacido dentro de ellos, de que ya no vivían ellos, sino de que Cristo vivía dentro de cada uno de ellos. Entonces, esto nos lleva a la siguiente dimensión. Número 2, ellos pudieron impactar la comunidad de fe. La iglesia vivía en unidad. ¿En qué vivía la iglesia? ¿En qué vivía la iglesia? Compartiendo sus bienes y mostrando el amor de Cristo en hechos concretos. No en hechos superficiales, sino en hechos concretos. Es por esto que este pasaje, aunque es un poquito largo, me encantó y quise plasmarlo aquí para compartirlo con ustedes, para que nosotros podamos ver un panorama de cómo era la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2, verso 42 nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en comunión unos, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice el verso 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchos se maravillaban y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Bien. Y dice el verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Verso 46. Y perseverando como unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. Verso 47 y final de este pasaje. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El evangelio de poder que se vivía en la iglesia primitiva. Ese era un evangelio de unidad, un evangelio de comunión, un evangelio de amor. Un evangelio que nadie tenía suyo ninguna cosa, sino que compartían en hermandad todas las cosas. ¿Y cuál fue el resultado? Que el Señor añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. Porque yo me imagino que el que estaba afuera, el inconverso, decía: yo quiero eso que tienen ellos. Yo quiero ese amor que tienen ellos. Yo quiero compartir las cosas como lo hacen ellos. Y muchos de ellos fueron impactados por el poder del Señor. Entonces, esto nos lleva a la tercera dimensión en la que la iglesia primitiva pues impactaba en aquellos tiempos. Número 3, expansión misionera. Dice que ellos, impulsados por el Espíritu, los creyentes llevaron el mensaje desde Jerusalén hasta los confines de la tierra, la obra misionera. Por esto es que en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 2, verso 4, él les dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con ¿qué? Con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? En el poder
de Dios. Aquella expansión misionera que hizo la iglesia primitiva no lo hizo con muchas palabras bonitas ni con mucha persuasión. Mire que Roma era uno de los lugares donde más filosofía había, donde más palabras bonitas tú podías ir. Quizás los romanos podían estar cansados de escuchar muchas filosofías, pero cuando esta gente llegaron con el poder de Dios a predicar el evangelio, ellos tenían que decir, en ellos hay algo diferente, porque era algo que ellos no lo veían comúnmente quizás. Entonces ellos hacían la expansión misionera, pero no con vanas palabrerías ni con filosofías baratas, sino más bien con la manifestación del poder de Dios. Dale un aplauso al Señor. Entonces, a lo largo de los primeros siglos, la iglesia continuó experimentando el mismo poder que se manifestó en los días apostólicos. Es decir, que esto no solamente fue en tiempo apostólico, sino que este poder se expandió, a siglos más después. Por esto es que vemos que dentro de la evidencia histórica del evangelio de poder, tenemos los padres apologistas como Justino Mártir, que muchos hemos escuchado hablar de él y su gran aporte a la historia de la iglesia. Defendieron la fe no solo con argumentos, sino mostrando la evidencia de sanidades y liberaciones como señales del poder de Cristo. No sé si ustedes se han percatado que en lo largo de esta historia que hemos venido presentando, hay características que son fundamentales del evangelio. Es que no es solamente es la palabra de qué linda yo la pueda pronunciar y que también yo pueda buscar palabras rebuscadas, sino que más allá de predicar la palabra, ellos manifestaban el poder de Cristo. Ellos manifestaban este poder por medio de sanidades, por medio de milagros y por medio de liberación. Otra de las evidencias históricas del poder la encontramos en Ireneo de León en el siglo II. Este afirmó que la iglesia seguía viendo milagros, sanidades y aún resurrecciones, confirmando que el Espíritu Santo seguía obrando más allá del tiempo de los apóstoles. Lo que significa que el evangelio de poder no acabó cuando los apóstoles murieron, sino que el evangelio de poder en el primer siglo se expandió aún más allá, porque las manifestaciones de este poder seguían vigentes, porque aunque quizás los apóstoles no estaban, quien le daba a ellos el poder de manifestar todavía está en el tiempo de hoy, que es el Espíritu Santo. Por esto es que en este primer siglo vemos que el Espíritu Santo, el evangelio de poder, se manifestó de una manera extraordinaria. Pero una de las características es que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso es que nos topamos entonces con el evangelio postmoderno. Miren, en el siglo XX fue una de las etapas más vibrantes y transformadoras en la historia del cristianismo. Cabe resaltar que antes de este movimiento, antes del avivamiento pentecostal de principios del siglo XX, el cristianismo en Occidente y especialmente en Norteamérica y Europa se caracterizaba por una profunda polarización y una pérdida de lo sobrenatural en muchas de sus ramas principales. Antes de este avivamiento, el evangelio estaba en gran medida intelectualizado por el liberalismo. El liberalismo consistía más bien en un conocimiento de la palabra de Dios, consistía en un conocimiento de la palabra de Dios, pero sin poder, pero sin la manifestación del poder. Este evangelio o el evangelio fue
influenciado por el liberalismo o el modernismo en aquel tiempo, pero esto traía consigo una corriente que desligaba el evangelio de Jesucristo con la manifestación de lo sobrenatural. Es por esto que lo sobrenatural o el dunamis de Dios tuvo un gran déficit a principios del siglo XX por este pensamiento. Número 2, lo dogmatizado por el fundamentalismo. El fundamentalismo era una corriente filosófica de aquel entonces, de principios del siglo XX, donde ellos hablaban de Cristo, pero muchas de las enseñanzas doctrinales la desplazaban. Querían enseñar algunas enseñanzas bíblicas, pero sin la expansión o sin la experiencia del poder de Dios. Y número 3, estaba dividido entre la ética social y la rendición la redención individual, donde proponían un evangelio de mucha ética, de mucho formalismo, pero con poca manifestación del poder. El avivamiento pentecostal, con su énfasis en el bautismo, en el Espíritu Santo y el retorno de los dones, fue la respuesta de Dios a la profunda sed por dunamis original que había sido sofocado o negado en la iglesia establecida. En aquel entonces había una sed en un grupo de personas, había una sed en un grupo que necesitaban algo más que solo palabra, que necesitaban algo más que solamente información. Es por esto que en el año 1905 al año 1906 en Gales, Reino Unido, en Inglaterra, entonces se manifiesta un avivamiento de poder. Pero este avivamiento de Gales del año 1905 se manifestó por la sed que ellos tenían, porque ellos entendían que el evangelio no solamente consistía en mucha palabrería, sino más bien que también consistía en el poder de Dios. Esto se sumó o despertó o se unificó al avivamiento en la calle Azusa en el año 1906 en Estados Unidos, por aquel gran hombre de Dios, William Seymour, donde se despertó nuevamente el avivamiento del Espíritu Santo. Y este avivamiento se cree que duró desde el año 1906 hasta el año 1916. Este avivamiento marcó una gran temporada en el siglo XX, porque lo que rompe muchas veces el silencio o el letargo que el evangelio a veces pasa es un pueblo que tiene sed por la presencia y la manifestación del Espíritu Santo. Por esto es que en el siglo XX el impacto del evangelio se vio a través de grandes hombres de Dios, que no podemos dejarlo de mencionar. Dentro de estos están William Seymour y el avivamiento de la calle Azusa. Fue un avivamiento que impactó. Aquel hombre afroamericano pudo llevar el poder del evangelio a aquella nación. Pudo traer un despertar que perduró por muchos años, porque el evangelio que aquel hombre manifestó no fue solo de palabra, sino de demostración, de sanidades, de milagros. Y dice que las gentes de aquel entonces fueron atraídos por el poder de Dios. Aquel avivamiento de la calle Azusa rompió con pensamientos sociales, culturales, raciales, porque el poder era tan grande que sin importar las divisiones raciales, sociales o económicas, la gente decía: yo quiero eso que esta gente está manifestando. Por eso hablar de este gran general de Dios alimenta nuestra fe. Y dice que las personas se acercaban a aquel avivamiento. Pero también tenemos una gran mujer de Dios que era Kathryn Kuhlman, la mujer del Espíritu Santo. Esto es un título que a mí me encantó. La mujer del Espíritu Santo.
Pero ¿por qué se le conocía a Kathryn Kuhlman como la mujer del Espíritu Santo? Porque era una mujer que sin mucha imposición de mano, a través de ella se manifestaba el don de sanidad y milagro. Pero una de las peculiaridades que tenían Kathryn Kuhlman era que ella decía que ese poder que se manifestaba no venía de ella, sino del Espíritu Santo. Por eso fue una de las figuras más notables del siglo XX en temas de avivamiento del evangelio, porque su vida reflejaba una vida de intimidad extraordinaria, porque su vida demostraba el poder del Espíritu Santo. Y en las reuniones muchos testificaban de las sanidades milagrosas que podían recibir a través de esta gran mujer que marcó su generación, que marcó su tiempo. Y le voy a decir algo. Quizás Kathryn Kuhlman en su tiempo quizás no era tan aplaudida como la aplaudimos nosotros hoy. Porque muchas veces la generación en la que nosotros cohabitamos no exaltan lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Sin embargo, cuando nosotros somos hombres y mujeres comprometidos con el evangelio de Dios, sin importar las limitaciones que podamos tener de la época, nosotros trataremos de manifestar la obra del Espíritu Santo. Tenemos hombres como Oral Roberts, Allen y otros grandes generales del Espíritu o generales de Dios que marcaron el siglo XX. Estos movimientos y líderes nos enseñan que el evangelio de poder es la síntesis que la iglesia anterior había perdido, que la iglesia a principios del siglo XX había perdido. Reafirman el querigma ortodoxo que se levantaba directamente contra el liberalismo. También ellos reclamaban la dunamis experiencial contra el sensacionalismo, contra aquella enseñanza que decía o que creía mucho en las doctrinas, pero sin la manifestación de este poder. Por lo tanto, la conexión entre lo que pasó antes del año 1905 en el siglo XX y lo que pasaron a través de estos hombres es que los avivamientos fueron la intervención de Dios para restaurar la integridad de la dunamis, demostrando que el poder activo de Romanos 1:16 es para todos los tiempos. Eso que proclamó el apóstol Pablo, Romanos 1:16, era para todos los tiempos. Porque en el tiempo que pasaron estos grandes avivamientos, recuerde que la iglesia venía de un letargo espiritual o de la manifestación de poder. Y en medio de esto se levantaron estos grandes hombres de Dios. Y por medio de esos avivamientos, Dios pudo demostrar una vez más de que Romanos 1:16 es para todos los tiempos. Dale un aplauso al Señor. Bien, pero vamos a avanzar. Entonces, observemos lo siguiente. Ya nosotros vimos el evangelio en la iglesia primitiva, ¿verdad? Amén. Amén, ¿me siguen? Amén. Vimos el evangelio postmoderno en el siglo XX. La pregunta de hoy: ¿el evangelio de poder en el siglo XXI? El evangelio de poder en el siglo XXI. Esto es lo que a nosotros nos interesa hoy, ¿verdad? El evangelio de poder en el siglo XXI. La iglesia moderna opera con más recursos que nunca, pero a menudo con menos impacto. Hemos sustituido muchas veces el fuego divino por la estrategia humana, disluyendo el evangelio a una simple filosofía. Sin embargo, la escritura es clara. El evangelio es la dunamis de Dios, un poder explosivo e inherente que transforma. Es un poder que transforma.
forma. Es por esto, o esto se debe a que estamos bajo, ahí dice una, pero es una gran amenaza. El evangelio de poder distorsionado y falsificado basado en dos enfoques. Basado en dos enfoques, que lo vamos a ver. El enfoque humanista, el mover el centro de Cristo al bienestar personal. Esta es la gran amenaza que estamos viviendo en el siglo de hoy con respecto al evangelio. Y es que muchos han querido distorsionarlo y falsificarlo mediante un enfoque humanista que mueve a Cristo del centro principal para enfocarse más en la persona, en uno mismo o en nosotros mismos. Número 2, una moral flexible. El poder es buscado sin la santidad y sin el arrepentimiento, llevando a la apariencia de piedad, pero sin eficacia. Entonces, el evangelio de hoy, o los que han querido distorsionarlo o falsificarlo, se han basado en estos dos enfoques. Una moral flexible, porque es muy bueno querer buscar el poder sin vivir en santidad, o querer manifestar el poder sin vivir en santidad, sin llevar la santidad. Y número 2, querer llevar el poder sin un arrepentimiento. Ante esto, el apóstol en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 5, le advierte de los hombres de los postreros días, que serían amantes de sí mismos, amantes de los deleites más que de Dios, que serían hombres ávaros, hombres que pensarían primero en la satisfacción personal antes que en presentar la verdad de Cristo. Ante esto, presentaremos 3 grandes sustituciones. Número 1, sustitución intelectual. Reemplazar el poder del Espíritu con la sabiduría y retórica humana. Como se vio en aquel entonces en Colosenses capítulo 2 verso 8, cuando el apóstol dice: mira que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El apóstol Pablo escribió aquel pasaje o aquella carta para contrarrestar una herejía sincretista, una mezcla de varias creencias que estaba debilitando el evangelio en la iglesia, llamándola muchas veces o queriendo convencer la iglesia con filosofías y hueca sutileza. Donde ellos entonces presentaban filosofía y gnosticismo incipiente. La creencia de que se necesitaba un conocimiento superior o secreto, además de la fe en Jesús, para alcanzar una perfección espiritual. Esto es la raíz de la sustitución espiritual, la búsqueda de un conocimiento complejo que disluye la simplicidad de Cristo. Básicamente, aquí lo que se está presentando por medio de filosofía y gnosticismo incipiente es presentar un evangelio que se basaba en muchas filosofías, en huecas sutileza y no en el poder que era por medio de Cristo. Otra de las características es el legalismo, que mezcla la gracia con el esfuerzo humano, y el ritualismo, socavando el poder de la justificación, o más bien, de la justificación por medio de Cristo. Una de las cosas que el apóstol Pablo tuvo que defender en aquel entonces era que los hermanos de Colosa, ellos querían guardar muy bien el sábado, guardar muchas veces la ley, pero faltaban en otras cosas. Y una de las características del evangelio de poder es que nos lleva a nosotros a una santificación y a vivir por gracia, dejando de lado el legalismo.
Ellos, por seguir ciertas leyes, se creían muy santos y muy aprobados. Sin embargo, les faltaba algo esencial y era vivir conforme a Cristo. Otra de las cosas que vemos en esta sustitución intelectual, ascetismo o autonegación extrema. Son aquellos tipos de personas que buscan el mérito espiritual por medio de las disciplinas humanas, que piensan que por muchas obras humanas que hagan, espiritualmente ya están aprobados o ya están siendo salvos. Dejando de lado de que la salvación espiritual no es por obra, sino por gracia. Y el evangelio de poder se manifiesta por medio de la gracia. Entonces, una de las grandes sustituciones del siglo XXI es la sustitución intelectual. Reemplazar el poder del Espíritu con la sabiduría y la retórica, tal como lo hacían los hermanos de Colosas. Número 2, segunda sustitución. Yo no quería entrar aquí, bueno, a mi esposa yo le decía en casa, como que no quiero entrar a ese punto. Pero otra de las sustituciones de la iglesia moderna o del evangelio de hoy es la sustitución materialista. Paso y me explico. El pseudopoder o el evangelio de la prosperidad, que busca el poder o el dunamis para servir al ego y a las riquezas. Un evangelio de prosperidad. Un evangelio lucrativo, un evangelio donde el poder parece estar relacionada con los ingresos económicos. Y esto se presenta en 3 puntos principales. Número 1, Dios como inversor. Enseña que la fe y las ofrendas no son un acto de obediencia y adoración, sino una inversión. Si usted da dinero, usted siembra para el reino. Si usted da dinero, usted siembra para el reino. Esto no significa que si tú predicas el evangelio a los que lo necesitan, tú estás sembrando para el reino. Eso no es sembrar. Según este pensamiento o esta sustitución materialista, predicarle a los amigos que están allá afuera, salvar las almas, eso no es sembrar. Eso no es sembrar. Sembrar aquí se ve como una inversión monetaria. Yo te siembro 1,000, te siembro 500, te siembro un Rolex, te siembro un carro, te siembro una jipeta, te siembro una casa. Yo quisiera encontrar a alguien que me siembre una jipeta del año. Sí, porque es el evangelio que muchas veces queremos vender a Dios como inversión. Si usted, y mira, yo le voy a decir una cosa. Usted puede dar para el reino, porque una de las peculiaridades que yo puse aquí, que a pesar de lo que ellos quieren decir, enseña que la fe y las ofrendas no son un acto de obediencia o adoración. Lo que básicamente le estoy diciendo es que sembrar para el reino o ofrendar para el reino es un acto de obediencia y de adoración. Yo no le estoy diciendo que usted no tiene que darle al Señor. Yo no le estoy diciendo eso. Lo que le estoy enseñando a usted es el pensamiento que muchos han querido entrar en estos tiempos de Dios como una inversión. Si tú das dinero, Dios te va a bendecir. Si tú siembras para el reino, siembra en sentido monetario, Dios te va a bendecir. A lo que yo, con un pensamiento un poco luisfeliano, en una oportunidad le dije a alguien en un live, yo no sabía que sembrar para el reino era aportar en dinero para tus beneficios personales. Pero esos son otros temas. Porque han querido vender el evangelio o a Dios como una inversión. Si usted da dinero, usted siembra. Y Dios está obligado a devolverle una cantidad mayor, que es a lo que ellos llaman la cosecha. Si tú le das y tú siembras, Dios te lo va a multiplicar.
entonces tú vas a cosechar. Y por ahí viene un punto. Pero si fuera así, Simón el mago tuviera todos los dones. Si el evangelio de aquel entonces hubiese sido un evangelio materialista. Otra de las cosas que tiene esta sustitución materialista, el diezmo como póliza de seguro. El diezmo se convierte en una póliza de seguro o en una llave mágica para desbloquear las riquezas. Muchas veces decimos o dicen, si tú, y mire que diezmar es una adoración y usted y yo estamos en la responsabilidad de diezmar. Esa es nuestra responsabilidad. Oye, usted y yo adoramos al Señor cuando diezmamos. ¿Estamos claros en esa parte? ¿Qué es lo que presentamos? El querer hacer del diezmo una póliza de seguro. Si tú diezmas, se te abren las puertas del cielo. Ojo con esto. Si tú diezmas mes tras mes fielmente, se abren las puertas de los cielos. Mire, el evangelio no es un negocio. Tú tienes que diezmar porque es tu deber, no por lo que Dios te pueda dar. No es por lo que Dios te pueda dar. Porque si así fuera, nosotros trataríamos de diezmar más de la cantidad que podamos para que las bendiciones fueran muchísimo más grandes. Es tu responsabilidad diezmar. Pero tampoco crea lo que muchos están vendiendo, el diezmo como póliza de seguro, que si tú diezmas se abrirán las ventanas. No, si tú diezmas, tú cumples con el Señor. Amén. Amén. Entonces, el diezmo en este sentido no es una llave mágica. Se basa en que Dios muestra su poder solo a través de la comodidad, el éxito en los negocios, los carros y las casas. En esto se basa la póliza del diezmo como un seguro. Si tú diezmas, Dios te va a dar casa, Dios te va a dar carro, Dios te va a dar negocios, te va a ir bien. No pensando que si tú diezmas y adoras a Dios por medio del diezmo, Dios va a bendecir tu vida espiritual. Porque lo que este evangelio de la sustitución materialista quiere vender, más la prosperidad de este mundo, olvidando de que nosotros no somos de este mundo. De que nosotros no tenemos que construir tesoros para este mundo. Y con esto no le digo que no tenga sus negocios, que no tenga su casa, que no tenga su carrera. Usted lo puede tener. Lo que le estoy diciendo, que no lo priorice por encima de su vida espiritual. Porque si usted se muere, eso se va a quedar. Usted no se va a llevar ese carro del año para allá arriba. Allá vamos a tener al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, la sustitución materialista presenta, número 3, el ego en el trono. El ego en el trono. El poder ya no es para glorificar a Cristo, ni para servir al prójimo. Deja un aplauso al Señor. Disculpe, si lo mando mucho a aplaudir, es que anda una gripe muy mala. Amén. Miren, número 3, el ego en el trono. El poder ya no es para glorificar a Cristo, ni para servir al prójimo, sino para servir al ego del creyente. Este evangelio de la sustitución muestra que el que tiene poder, al que Dios lo use en la liberación, en la sanidad, es un ego. Yo soy don fulano. Ay, yo no quiero entrar ahí. Tienen que andar con lo que le llaman guaruras. Sí, tienen que andar con guardaespaldas. Ay, porque el hermanito no lo puede tocar. Ay, porque para yo hablar contigo tengo primero que hacer una agenda con tu secretaria, y la secretaria mandarme al asistente, y el asistente mandarme ante el supervisor, y el supervisor revisar si usted es calificado para yo hablar con usted. Cuando Cristo, que era aquel que tenía el verdadero poder, se acercaban ¿quiénes? Los heridos, los pecadores,
los enfermos, los rechazados, los que nadie lo quería, los que estaban distanciados. En la iglesia primitiva, estos hombres de Dios, como Pablo, como Pedro, se acercaban a los pobres y a los que necesitaban. Ahora no, si tú no eres de su élite, tú no te puedes acercar a ellos. Tienen que investigarte primero en Instagram para ver si tú calificas para estar en su círculo. Este ego en el trono, donde ya el poder no es glorificar a Cristo, sino para servir al ego del creyente. Si tú no predicas y no estás al nivel, ellos no te pueden dar su cobertura. No te pueden dar su cobertura. Porque tú tienes que tener algo para que ellos te den su cobertura. Ay, yo no me quiero entrar ahí. ¿Viste lo que te dije? Sí. Y quizás lo que están mal, quizás no sean ellos, por decir. Lo que estamos mal muchas veces somos nosotros. Que después de que ese pastor se fajó a educarnos, a enseñarnos, a buscar a Dios, ya queremos salir de él para estar bajo la cobertura de otro que sí está en la alta cuña evangélica. Rechazando al pastor que te educó, que te formó, que te enseñó a buscar a Dios. Ya ese pastor no califica porque tú necesitas la cobertura de un pastor que esté pegado en la élite. Ese no fue el evangelio que vendió Jesucristo. Por eso es que le estoy diciendo que la amenaza es esa falsificación y distorsión del verdadero evangelio que se basa en esas sustituciones que estamos hablando. Un evangelio que muchas veces tiene más que ver con quién te recomienda que con lo que tú puedas llevar de Cristo. Si yo traigo una recomendación del pastor Humberto, no, ese mi amor, y ya se castigos. Pero si tú tienes una recomendación de otro pastor que no es muy reconocido, pero porta a Dios, tú no calificas mucho. Entonces, esa sustitución materialista se basa en ese ego del creyente. Se busca a Dios por lo que Dios te pueda dar ahora en la tierra, no por lo que Él es o por la vida eterna. Se busca por la posición que te pueda dar en la tierra, de que tú eres el apóstol, el evangelista, don fulano. Y muchas veces, entre más Dios te usa o más lejos tú llegues, muchas veces, para algunos, es peor. Porque ya no se quieren juntar con las mismas personas. No, porque yo soy de él. Señor, el Señor reprenda al diablo. El Señor reprenda al diablo. Yo digo como el apóstol Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Pero eso no me puede llevar a mí a olvidarme y alejarme de mis hermanos en Cristo. ¿Quién soy yo? Y si Dios le quita lo que tiene, usted va a seguir siendo un simple mortal. Porque esta sustitución lo que no entiende, que el poder no viene de ellos, sino del Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que cuidarnos porque en cuanto vamos creciendo hay gente que se dejan influenciar y te dicen, ya tú no te puedes juntar con fulano ni con fulanita porque ya tú estás en otro nivel. Porque ya tú estás en otro nivel. Se lo digo porque yo lo he vivido o lo viví en un tiempo. Porque la mayoría de mis amigas eran adoradoras, imagínense, yo no canto ni en el baño. Y me decían, ya tú no te puedes juntar con ellas porque tú eres evangelista. Porque tú esto, porque tú aquello. Y si Dios me quita la gracia, ¿a dónde yo voy a llegar? Si Dios nos quita o si te quita este poquito de gracia que te dio, tú serás un simple. Entonces, una de las amenazas de que está viviendo el evangelio de hoy es la sustitución materialista. Dale un aplauso al Señor. Bien, pero ya casi estamos terminando.
Otra de las sustituciones que vemos hoy es la sustitución terapéutica emocional. Reducir la fe a la autoayuda o a la emoción. Eliminando la ofensa de la cruz. La fe terapéutica se enfoca en el autoestima, el evangelio se enfoca, sin embargo, en contraposición, el evangelio se enfoca en el arrepentimiento, lo cual requiere convicción de pecado. Me explico. Esta sustitución terapéutica o emocional, lo que busca es reducir la fe a una autoayuda, a una emoción. Ay, tú tienes que estar bien. Tú tienes que estar al 100%. Y déjeme decirle que la salud mental es sumamente importante. Pero muchas veces nosotros como cristianos le estamos sobrevalorando. ¿Por qué? Porque ya no vemos el evangelio como un evangelio de arrepentimiento, de cambio, de transformación, de rendición de pecado o de llevar la cruz. Porque sentimos, ay, que el sufrimiento, eso es un problema emocional, que hay que trabajarlo. Eso se entiende, pero recuerde que servir a Cristo, llevar su cruz, ser discípulo, tiene que ver muchas veces, o en sentido general, en negarnos a nosotros mismos. Y el negarnos va a doler. El arrepentimiento va a doler. El no ceder al pecado va a doler. Porque los apóstoles de aquel entonces, no, pues entonces Pablo necesitaría como 5 o 6 psicólogos porque uno solo no daba. Y los psicólogos son buenos, claro que sí, para ayudarle a gestionar esas emociones. Pero entonces, este evangelio de sustitución terapéutica y emocional, lo que muchas veces le dice a usted, que usted no tiene por qué pasar por esto y que usted aquello, y muchas veces de hecho quieren mostrar, por ejemplo, por mencionar un tema, la masturbación como parte de una liberación física. Eso no es pecado, eso no es nada, porque muchas veces se basa en algo terapéutico y emocional. Ay, es que tú como joven necesitas ayuda. Ay, que tú como joven tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, que va en contraposición a lo que le agrada a Dios y a lo que es el verdadero evangelio. Entonces, Marcos 8:34, Jesús establece la demanda de la cruz, lo opuesto a la autoayuda. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese y tome su cruz y siga. Negarse a sí mismo no es tan fácil como muchos quieren venderlo hoy. Es decirle no al pecado, no al deseo, no al mundo, no a las pasiones juveniles, no a lo que muchas veces nuestra concupiscencia nos va a llamar. Dicho esto, tenemos hoy el evangelio muchas veces es adulterado al añadir promesa de prosperidad inmediata o al restar las demandas de la cruz. Porque a veces sentimos que Dios o quieren vendernos un evangelio de varita mágica. De que si tú le pides a Dios esto, si tú haces aquello, entonces Dios con su varita mágica hecho está. Y no es así. No es así. Entonces, este evangelio, esta demanda de la cruz es arrepentimiento y negación propia, negarse a sí mismo. Para hacerlo, a veces cambian esto, para hacerlo más vendible a la cultura del consumo, que se basa en comercialización del contenido espiritual. ¿Sabe lo que es la comercialización del contenido espiritual? Es que yo le diga a Jesús que para yo estar aquí hoy, si no me da 15, 20 mil, 30 mil pesos, yo no me
es yo decirle a Jesús que para yo poder traerle el contenido espiritual de la palabra de Dios, Jesús tiene que rentarme un hotel de 5 estrellas y pagarme para yo estar aquí. Por eso es que muchos ministros se han hecho multimillonarios, porque han tomado el evangelio como un comercio. María, tus palabras son duras. Pablo también lo dijo. Y yo digo que a veces nosotros decimos, es que las palabras de los predicadores de hoy son duras. La Biblia, si usted la lee, es más dura que la palabra del predicador. La venta de la unción. La venta de la unción. Esta venta de la unción muchas veces tiene que ver en que yo tomé ese aceite, le oré, lo ungí, pero para tú tomar del aceite que yo, tienes que pagar, tienes que, tú sabes, de esa agua santa, de ese aceite santo que yo, doña María ungí. Ese es el evangelio que muchas veces quieren vendernos. Un evangelio que se enfatiza en el show. Mucha bulla, mucha espuma. Un evangelio de muchos pataleos, pero que muchas veces el Espíritu Santo no está ahí. ¿Por qué? Porque yo no estoy en contra de que la iglesia dance, brinque, salte. Miren, cuando el Espíritu de Dios viene sobre mí, si yo tengo que apiarme de los tacos, yo hasta me apío. Pero que sea el Espíritu Santo. Que sea el verdadero poder. No es que tú me digas que tú tienes o que tú manifiestas el evangelio de poder diciéndome, por ejemplo, di 7 gloria a Dios y se va a meter y todo el mundo va. Yo creo que el evangelio no necesita eso para manifestarse el poder. Yo creo que el Espíritu Santo es suficiente. Yo creo que el Espíritu Santo es suficiente. Y nosotros como iglesia somos testigos de eso. Porque muchas veces comenzamos a adorar y a cantar y a bendecir el nombre del Señor. Y la presencia del Espíritu Santo se derrama de una manera sobrenatural. Ese es el evangelio de poder. Ese es el evangelio de poder. Es un evangelio que más allá de una comercialización, de una venta de la unción, de un énfasis en el show, tiene que ver en cómo llevamos nuestra vida espiritual el resto de la semana. Pero bueno, ahora bien, ¿cuál es la prueba de la autenticidad? Porque si bien es cierto, le dije que la amenaza es un evangelio falsificado y distorsionado. María, ¿cuál sería la prueba de la autenticidad? La prueba de la autenticidad de este evangelio distorsionado y el evangelio de poder que nosotros tenemos es que ellos, que ellos salieron de nosotros, pero no son como nosotros. Y a esto se refería el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esta es la prueba de la autenticidad. Esto es lo que nos hace diferente. El evangelio de poder sí existe en el siglo XXI. Pero nos diferenciamos de los que quieren comercializar el evangelio. ¿Cómo nos diferenciamos? Salieron de nosotros, pero no son de nosotros. ¿Por qué? Porque el evangelio de poder se centra en la dunamis genuina que perdura. Aquellos que se apartan en busca de un evangelio fácil, lucrativo, se manifiestan como no auténticos porque no perseveran en la doctrina de la cruz y la santidad exigida por el Espíritu. La prueba de que a
aquellos pertenecen a un evangelio distorsionado es que no permanecen en el evangelio o la doctrina de la cruz y la santidad exigida por el Espíritu Santo. Finalmente, la persistencia en la ortodoxia, doctrina correcta, y la ortopraxis, vida correcta, es la prueba de que se está operando bajo la dunamis genuina y no bajo una falsificación comercial. Nosotros que practicamos esa ortodoxia, esa doctrina correcta, esa ortopraxis, esa vida correcta, una vida que va más allá que lo que podamos mostrar en el templo, una vida que se manifiesta en oración, que se manifiesta en la intimidad, que se manifiesta en el secreto, que se manifiesta cuando todas las cámaras están apagadas. Y es una realidad. Hay muchos que quieren distorsionar. Hay muchos que quieren falsificar el evangelio, pero si bien es cierto, el evangelio del poder todavía existe. ¿Y en qué se centra ese evangelio de poder? Número 1, en Cristo como centro absoluto, como lo expresó el apóstol Pablo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La fe es teocéntrica, no antropocéntrica. Es decir, esa fe se basa en que Dios es el centro. Ese evangelio de poder, número 1, proyecta a Cristo como un centro absoluto. No como algo antropocéntrico, que significa el hombre como centro. El verdadero evangelio de poder no se centra en el hombre, sino que se centra en Cristo. Se centra en Dios. Se centra en la sustancia misma del Espíritu. En esto, el mensaje gira en torno al señorío y la resurrección de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. El mensaje ahí en un evangelio de poder no se centra en cuántas gente tú tumbaste en Colombia, sino en que Cristo es la resurrección, de que Cristo es aquel que vino, que murió y que ha de venir. ¿En qué se centra el evangelio de poder? Número 2, el Espíritu Santo como motor. La dependencia total de la unción del Espíritu para convicción, conversión y equipamiento ministerial. Donde el Espíritu Santo es el motor de todas las cosas. Es el motor de la convicción, de la conversión y del equipamiento ministerial que tú puedas poseer. Por esto es que en la primera carta a los Corintios 2:4 el apóstol le dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, repito, como dije anteriormente, sino con demostración del Espíritu y del poder de Dios. ¿En qué se centra el evangelio de poder? La cruz como paradoja. El poder se obtiene a través de la humillación y la negación propia. El poder se obtiene a través de la humillación y de la negación propia. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad del creyente. Por esto el apóstol le escribe en 2 Corintios 12:9 y me ha dicho: basta que eres, porque mi poder se perfecciona, ¿dónde? Por eso el apóstol dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En eso se centra el evangelio de poder, en la cruz como una paradoja, en la humillación, en la negación. Número 4, el evangelio de poder se centra en propósito, en una transformación radical, no una transformación a media. El objetivo es la santificación del creyente y la transformación ética de la comunidad, koinonía.
como vivían los hermanos de la iglesia primitiva. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, es un texto que usted se lo sabe, Romanos 12, 1 y 2, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El evangelio de poder se centra en la transformación radical, no en una transformación a media. Ay, que yo soy así. Esos yo soy así se llevan sujeto a la voluntad de Cristo. Amén. El evangelio de poder número 5 se centra en la manifestación, el testimonio. El poder es para ser testigos valientes, como dice Hechos 1:8, que se evidencia en conversión genuina y liberación del pecado. Muchas veces hoy tenemos un grupo de personas que vienen al evangelio, pero no vienen con una conversión genuina y una liberación del pecado. Porque una vez que ellos son atraídos a Cristo por medio del evangelio de poder, ellos serán transformados. Pero nosotros como creyentes tenemos que darle testimonio a ellos para que puedan ver la transformación que Cristo puede hacer. Amén. Número 2, santidad práctica y justicia social. Y número 3, proclamación fiel con autoridad y de nuevo. Estos son los 5 enfoques en los que se basa el evangelio de poder. Ahora bien, ¿cómo volver a ese evangelio de poder? ¿Cómo volver a ese evangelio del poder? ¿Cómo permanecer en ese evangelio del poder? La restauración del poder no es una estrategia de marketing eclesiástico, de venta eclesiástica, de proponernos a nosotros o promocionarnos a nosotros, sino una cuestión de obediencia radical y dependencia total. El retorno a la dunamis o el poder exige un camino de 5 pasos. Número 1, el arrepentimiento genuino. El primer amor. Reconocer y confesar la autosuficiencia y la idolatría de los métodos humanos que han desplazado al Espíritu Santo. Es nosotros volver a ese arrepentimiento genuino. Volver al primer amor. Volver a las primeras obras, volver a los días de ayuno que nos francábamos, volver a los tiempos que orábamos, volver al tiempo de la oración, al tiempo donde decíamos, esto le va a agradar al Señor. Señores, es volver al tiempo donde muchas veces hasta le preguntábamos, Señor, ¿y a ti te agrada esta ropa que yo me estoy poniendo hoy? Porque si tú le dices a alguien que tú haces eso hoy, te dice que tú eres fanático. Te dice que tú lo que eres fanático, que el evangelio no se lleva así. Si ven que tú ayunas mucho hoy, hasta las 6, hace ayuno de 2, 3, 4 días, te dicen que eso es fanatismo. Pero cuando teníamos el primer amor, ¿cómo éramos nosotros? Medita cómo usted era cuando tenía el primer amor. Cuando usted se convirtió al principio, que tenía esa pasión, ese fervor. ¿Cómo éramos nosotros? Por eso es que Apocalipsis 2:5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Porque muchas veces queremos que otros se arrepientan y nosotros mismos no nos autoevaluamos. Y haz la primera obra, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubiese arrepentido. ¿Cómo volver o permanecer en el evangelio de poder? Con un arrepentimiento genuino, volviendo al primer amor. Número 2, buscar la plenitud diaria del Espíritu Santo. No la plenitud semanal, mensual, cada 3 meses o cada vez que inicie un año, sino más bien la dunamis se mantiene a través de una dependencia continua, no de un evento aislado. Es decir, busco al Señor hoy, oro hoy, ayuno hoy, pero ya mañana, ay no tengo ánimo, estoy cansada. Para tú poder volver o para permanecer en el evangelio de poder, se trata de algo continuo y no va a ser fácil, porque no es fácil.
Sin embargo, si queremos permanecer en ese evangelio de poder, tenemos que esforzarnos para buscar al Espíritu Santo cada día. Yo no sé si ya usted vio todo lo que tenía que ver del Espíritu Santo, pero yo creo que el Espíritu puede dar más. Entonces, por eso tenemos que buscarlo todos los días. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Donde me quiero centrar en la parte B que dice, antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Una llenura que vaya más allá de hablar en lengua un solo día. Que vaya más de saltar y brincar aquí de la unción un solo día. Sino que cuando lleguemos a nuestros hogares, sigamos danzando, hablando en lengua y sintiendo el Espíritu Santo. Que esa llenura pueda tocar y transformar a otros. Número 3, volver a la oración y el ayuno. Las disciplinas del poder. Estas dos son las disciplinas del poder. Porque muchas veces se nos ha querido vender un evangelio ahora. Tú no puedes ayunar tanto porque te va a dar dolor de estómago, te va a dar úlcera, te va a dar aquello, te va a dar esto. O si no, ya Cristo ayunó por ti. No, volver a esas disciplinas espirituales, porque estas son las llaves bíblicas para activar la autoridad y la visión del reino de Dios. Tú no puedes querer, yo no puedo querer manifestar un evangelio de poder si no ayunamos, ni oramos, ni buscamos la presencia de Dios. Así no hay forma de que el poder lo podamos recibir. Porque para esto tenemos que buscar. El segundo libro de las Crónicas, 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos. Entonces dice, entonces yo oiré, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Para que este evangelio de poder vuelva o permanezca, nosotros necesitamos volver a la oración, volver al ayuno, a ese ayuno personal, a ese ayuno tuyo, que no solamente se limita cuando la iglesia convoca, sino que tú dices, yo necesito ayunar, yo necesito acercarme al Señor. ¿Cómo volver al evangelio de poder? Predicar con valentía y sin compromiso. ¿Cómo sin compromiso, María? Bueno, esto es el carisma puro. Eliminar los filtros culturales del evangelio y declarar la verdad de la cruz con denuedo. A este predicar sin compromiso nos referimos a no predicar palabras bonitas o persuasivas por querer ganar aprobación humana, sino llevar la predicación de la cruz, que no es una predicación de prosperidad solamente, sino que es una predicación de arrepentimiento, de transformación y de vivir conforme a la voluntad de Cristo. Por eso Efesios 3:8 la Biblia dice, y a mí me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles por medio de la predicación el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y aquí no se refiere a unas riquezas materiales, sino a la riqueza del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo volver a permanecer en el evangelio de poder? Predicando con valentía y sin compromisos culturales. Número 5. Con esto terminamos. Restaurar la santidad y la pureza. El canal desbloqueado. El poder de Dios opera a través de vasos limpios. La integridad moral es inseparable de la unción espiritual. Tenemos que ser íntegros. El evangelio de poder se centra en aquellas personas que viven una vida de integridad moral. Esto es inseparable de la unción.
Tú puedes manifestar mucha unción, pero si tú no vives una vida de integridad moral, cuidado si eres como metal que resuena o címbalo que retiñe. Por esto es que Hebreos 12:14, que es un texto que nosotros lo decimos a diario, seguid la paz con todos, sin la cual no lo sabemos de memoria, ¿verdad que sí? Entonces, el quinto paso para volver o permanecer en el evangelio de poder es restaurar la santidad y la pureza. Conclusión. Me dije que estaba terminando, ¿verdad? El evangelio de poder sigue existiendo. ¿Recuerdan la pregunta inicial? Aquí le damos respuesta. El evangelio de poder sigue existiendo. Las falsificaciones y las distorsiones, aquellos que salieron de nosotros pero no eran de nosotros, son la prueba de que el poder es tan grande que hay quienes lo codician sin el compromiso. Porque el evangelio de poder sí existe. Por eso es que hay muchos que salieron de nosotros pero que no son como nosotros, que quieren imitar esto, entrando una corriente tipo Simón, que quieren comprar el don de Dios con dinero sin saber que no tiene nada que ver con eso. Entonces, este evangelio de poder se centra en Cristo, tiene como motor al Espíritu Santo y se perfecciona en la humillación de la cruz. El llamado a la acción no es a buscar un nuevo método o una nueva ola de avivamiento. El propósito de esta conferencia no es buscar un nuevo método, ni buscar una ola de avivamiento. Si usted nota, yo no le traje a usted un nuevo método de cómo traer o de cómo despertar o de cómo permanecer en el evangelio de poder, ¿o sí? No, son las mismas. El llamado es a volver a la vida de la iglesia primitiva. Es un camino de rendición radical, de arrepentimiento, búsqueda de la llenura y abrazar la santidad. Por eso finalizamos con lo siguiente. La iglesia no necesita más método, necesita más fuego. Porque cuando el Espíritu Santo desciende, el mundo lo notará. Muchas gracias.